Queridos estudiantes de grado séptimo, es un gusto reencontrarnos en este espacio de formación virtual de su clase de artes plásticas y visuales. Vamos a seguir ahondando en el tema que propusimos, que son las composiciones formales. Y hoy vamos a ver tal vez el tipo de composición más sencilla dentro de las cuatro que estamos revisando. Y esta es reflexión. Recapitulemos entonces un poco para poder explicarla. Lo primero que vimos fue traslación, cómo existe un tipo de composición que ubica los elementos gráficos dentro del plano de un punto A un punto B. Es decir, implica posición, dirección, desplazamiento, movimiento. Bien, esto es importante porque de alguna u otra manera la reflexión lleva implícito estos conceptos. La sesión anterior vimos rotación, cómo desde un punto cero, un eje base, se pueden generar circunferencias, espirales y movimientos angulados a partir de la lógica de la horizontal, la vertical y la diagonal y los 360 grados de rotación. Hoy, reflexión. Y para poder realizar los módulos de diseño en el cuadernícola de reflexión, tenemos que pensar en que la reflexión nos presenta o parte más bien de algo que se llama el efecto espejo. Esto que estoy haciendo con mis manos es el efecto espejo. Y ese efecto espejo, pues lo que hace de alguna u otra manera es, a través de una línea imaginaria que estaría aquí en el centro, reflejar lo que está del lado izquierdo al lado derecho y viceversa. Cuando tenemos este tipo de reflexiones, hablamos de una reflexión que obedece a una lógica simétrica. Y este caso de la simetría es bilateral, quiere decir que a los dos lados tenemos exactamente el mismo contenido. Entonces aquí, por ejemplo, mis manos están formando una suerte de triángulo con una línea base que serían los dedos gordos, los dedos pulgares, ¿sí? Y dependiendo, digamos, de el movimiento que haga, se va conservando esa simetría. La simetría es un concepto básico de diseño que se ve alrededor de cuarto grado en primaria y que tiene que ver con eso, con entender cuándo un objeto tiene las mismas características en un lado que en el otro, a partir de una línea centro. La mejor muestra de esto, por ejemplo, es nuestro rostro. Entonces, fijémonos en la simetría. Si trazáramos una línea acá, dividiendo el costado derecho y el costado izquierdo, tendríamos básicamente los mismos elementos gráficos. Voy a mencionarlos así. Las cejas, los ojos, una fosa nasal, que puede funcionar como una circunferencia o punto, medio labio, que equivale a la construcción del otro medio labio, las orejas, una a cada lado en posición simétrica. ¿Ven? Ahora, hablar de simetría es, digamos, pensar en que ese reflejo implica, de alguna u otra manera, matemáticamente tener los mismos elementos. Bien, la forma más fácil o más básica, por ejemplo, para entender la simetría puede ser desde un ejercicio como este de figura fondo, es decir, todo lo que está en el costado derecho se refleja exactamente igual en el costado izquierdo. Bien, principio de simetría. ¿Por qué hablamos de la simetría? Porque básicamente lo que hacemos cuando reflejamos en los módulos de diseño es exactamente eso, tener claro que hay un objeto que se refleja simétricamente al frente. Puede ser una forma, puede ser una línea, que aquí tiene forma de flecha, o por ejemplo esta forma lograda a través de unión de un triángulo, una línea y un círculo. Importante entonces tener claro que hay una posición y dirección. Nuestros módulos de diseño tienen el trazo de la ley de tercios, como siempre lo hemos hablado. Y aquí hay que mirar que la posición tiene que ver con el desplazamiento. Es decir, cómo la forma se refleja y genera un desplazamiento, una suerte de traslación. Por eso hacía el resumen y señalaba esos tres elementos básicos de la traslación. Entonces, este triángulo se refleja y se refleja y se refleja y se refleja y se refleja, generando un movimiento, un desplazamiento dentro del plano. Estos únicamente se reflejan y se quedan estáticos. Entonces tenemos la posibilidad de darle movimiento en función de la traslación a nuestro ejercicio de reflexión, como en este caso.
Miren, hay algo aquí fundamental y es entender que esa reflexión que se hace va cambiando la posición del triángulo. Recuerden que habíamos hablado de formas concretas, por ejemplo el cuadrado. El cuadrado en vertical, en horizontal, es exactamente igual. Solo cuando lo giramos 45 grados tiene un movimiento y ya deja de ser cuadrado y se convierte en rombo. En cambio, el triángulo pues se conserva, ¿sí? En este caso se conserva el triángulo y lo que cambia es cómo ese desplazamiento nos implica un cambio de posición, pero también de dirección. ¿Bien? Vamos a explicarlo un poquito más a profundidad teniendo en cuenta básicamente las tres direcciones que ya conocemos, que son la vertical, la horizontal y las diagonales. Entonces, aquí tengo esta forma y la puedo reflejar horizontalmente, ¿sí? Aquí está la línea marcada y la puedo también reflejar verticalmente, ¿sí? Entonces, parto de esta, puedo reflejarla hacia este lado en horizontal, hacia este lado en vertical. Aquí hago exactamente lo mismo duplicando. En esta parte tengo una línea puntuada que termina en una línea diagonal. ¿Bien? Unión de líneas. Y tracé esta línea azul acá para diferenciar que también a través de esa diagonal puedo reflejarlos. Es decir, esa sigue siendo simétrico, bilateral, pero a través de una diagonal. Eso implica entonces que el reflejo tiene un cambio de posición y también de dirección. Estos son los elementos básicos para generar el ejercicio de esta semana. ¿Qué es lo más importante? Jugar. Jugar con los elementos gráficos. Si usted está recortando y pegando los elementos gráficos, puntos, líneas, formas en sus módulos de diseño o si está coloreando, por favor, primero piense muy bien la estructura, bocétela, sería importante que los bocetara, que tuviera claro dónde va a hacer las reflexiones y si va a utilizar traslación o los va a dejar como elementos fijos, ¿bien? Para poder realizarlo. Esta sencilla estrategia de bocetar nos permite, digamos, construir unos ejercicios un poco más sólidos, pensando en que solo nos queda una composición formal por ver, que es la de dilatación, y posterior a eso vamos a trabajar en una lógica de relieves y de collage. Esto implica de alguna u otra manera hacer todo un proceso, digamos que se inicia con el dibujo, después con una bocetación, digamos, un poco incluyendo color, cromática, y después de eso la construcción del objeto para la cual vamos a utilizar diversos materiales. Digamos, nuestro recorrido en la primera parte de este trimestre va a terminar con las composiciones formales y la aplicación de esos ejercicios de composiciones formales en un formato pictórico y de collage. Muchachos, no es más, un ejercicio muy sencillo para esta semana, así que por favor atiendan a cada una de las recomendaciones que señalamos hoy para la construcción de estos 6 módulos de diseño de esta semana y manos a la obra.